Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema la concupiscencia tentó a Adán, profetas, pastores, maestros, apóstoles, segunda parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acordémonos sin embargo que los días de condenación son eternos. No hay comparación. Sin Dios todo es vanidad. Escrito está en el libro de Eclesiastés capítulo 10, verso 19 y 1. Por el placer se hace el banquete, el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Escucha lo que Dios nos habla aquí en boca del rey Salomón, refiriéndose pues a todo el dinero que él tuvo y todos los gustos que se dio. Dice, por el placer se hace el banquete. Nunca olvides más que el placer es parte de la concupiscencia. Y en este caso, pues, el dinero da satisfacción, da diversión. Mira. Y como veíamos ayer también, la concupiscencia es el hambre. Y en este caso, pues el banquete es una comida espléndida. El vino alegra a los vivos, mira. O sea, contenta, pero jamás eso de que alegre, de placer, jamás es comparado con la verdadera felicidad. Y el dinero sirve para todo, mira, es una mentira, el dinero es un engaño, porque con el dinero no vas a tener salud, el dinero no te da amor, el dinero no te da paz. El dinero, mejor dicho, para verdaderamente sentir satisfacción, tienes que comprarlo todo. Pero el dinero no lo puede hacer todo. Las moscas muertas hacen heder y dar olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Mira, aquí dice que una pequeña necedad o una acción imprudente en una persona que es considerada sabia y honorable, o sea, de respeto o reputación, dice aquí que es como los muertos o una mosca muerta que hiede y da mal olor, porque acuérdate que la paga del pecado es muerte, y así ella persona haya sido de buena y agradable, los muertos siempre van a heder y van a dar mal olor, así como la vanidad de las mujeres hermosas, por muy hermosas que sean, algún día se mueren y sus cuerpos van a dar mal olor. Mira, entonces todo se vuelve vanidad. Escrito está en Santiago capítulo 1, verso 14 y 15. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí nos habla Dios
a través del apóstol Santiago. Y ya sabemos que dice aquí, cada uno es tentado, o sea, cada persona que existe en esta tierra es inducido al mal cuando de su propia concupiscencia, que es un apetito natural en la carne, en deseos, pasiones y placeres, es atraído y seducido. Es atraído a través de los sentidos y fascinado y cautivado por el mal. Dice que entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, ha ideado cómo hacer lo que está en su mente, en su corazón, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, realizado, da a luz la muerte. Y la muerte no se refiere a una muerte física, se refiere a una muerte espiritual. Allí cuando la persona queda esclava de la carne, de la concupiscencia, del pecado. Escrito está en el libro de Génesis capítulo 1, verso 26 y 31. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Mira, aquí Dios nos habla a través de Moisés. Y dice aquí la palabra, dijo Dios. Acuérdate que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y dice aquí el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios es espíritu. Luego le infundió al hombre espíritu, conforme a nuestra semejanza, o sea, para que esté de acuerdo con Dios. Eso quiere decir conforme. Y que el espíritu del hombre sea uno con él, por las obras de Dios en el hombre. Y dice que vio Dios todo lo que había hecho en Adán, que fue el primer hombre, y aquí que era bueno en gran manera. O sea, lo hizo bueno como Dios y con excelencia. Escúchalo bien. Y así como Adán fue creado en excelencia, así han habido apóstoles, pastores en la excelencia y terminaron, al igual que Adán, en la codicia de los bienes y en avaricia del dinero. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, verso 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mira, nos habla aquí nuestro Señor Jesucristo, y precisamente fue uno de sus grandes consejos a los apóstoles, así como por esta palabra te aconseja a ti y me aconseja a mí. Mira, dice velad. ¿Qué quiere decir velar? Cuídate. Mira, cuídate. Y dice orad y orad. ¿Cómo se cuida un cristiano? ¿Cómo se cuida un creyente? La oración quiere decir hablar con Dios. La oración es un encuentro personal con Dios. Tú y Dios. Yo y Dios. Luego, esa comunicación con Dios nunca debe dejarse de hacer. Acuérdate que Dios es nuestro Padre. Necesitamos como familia comunicarnos diariamente con Él, tener esos encuentros con Él, allí cuando en alguna circunstancia o situación vemos que dependemos de Él. Entonces mira, son dos cosas que no se pueden dejar de hacer. Cuídate y habla con Dios. Dice, para que no entréis en tentación, porque hace falta ese consejo y esa dirección de ese Padre sabio. El espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu que nos ha dado Dios nos lo ha dado en raciocinio, en razón y en justicia, y está dispuesto precisamente a hacer la voluntad de Dios. Pero, dice aquí, la carne es débil. La carne tiene un apetito natural en su concupiscencia. Mira, así como necesita de comida porque nos da hambre, asimismo hay un deseo de pasiones y de placer.
Por eso no nos podemos descuidar. Escúchalo bien. Escrito está en Génesis capítulo 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era agradable a los ojos, bueno para comer, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Importantísimo. Dice aquí otra vez el Señor a través de la boca de Moisés. Dice que en el huerto del Edén, ya una vez después de que Dios les prohibió participar del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice que vio la mujer que el árbol era agradable a los ojos. Vuelvo y te digo, los sentidos son los medios que utiliza la concupiscencia precisamente para orar atracción y seducción al pecado. Entonces, a través de los ojos, Eva vio que el árbol era bueno para comer. Mira, otra necesidad en la carne, de suplir el hambre por la concupiscencia. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Mira, otra característica de la concupiscencia. La concupiscencia da codicia. Y en este momento, pues, Eva quiso saber qué mal producía, porque el Señor le había dicho, no participéis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ella lo veía todo bueno, todo agradable, entonces qué mal podía haber en ese árbol. Entonces quería saber. Tomó de su fruto y comió, o sea, suplió la necesidad de la concupiscencia y dio también a su marido, que comió igual que ella. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que en vez de Adán, siendo un hombre espiritual, a la imagen y semejanza de Dios, en razón, en justicia, en vez de haber enseñado a Eva, en vez de haberla reprendido, en vez de haberla llevado a la obediencia a Dios, deshonró a su mujer. ¿Y por qué la deshonró? Porque sencillamente la obedeció en su concupiscencia. Escúchalo bien. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 21, 22, 28, 24 y 26. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, profesando ser sabios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Mira, dice aquí el Señor en boca del apóstol Pablo, que Adán y Eva y todos los demás que hemos conocido a Dios porque hemos recibido su gracia, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, o sea, no le obedecimos, honrándolo y santificándolo como a Dios, ni le dieron gracias. Son personas desagradecidas, sino que se envanecieron en sus razonamientos, sintieron orgullo de ellos mismos y quisieron ser prudentes en su propia sabiduría, profesando ser sabios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, contar con Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, quiere decir, a un espíritu reprobado, a un espíritu en las obras de la concupiscencia, en malos deseos, malas pasiones y malos placeres, para hacer cosas que no convienen. Los entregó a la inmundicia, a la inmoralidad de la carne, de la concupiscencia de sus corazones carnales, de modo que deshonraron sus propios cuerpos. Mira, un cuerpo en el que tenía que predominar el espíritu por razón y justicia, sencillamente ese espíritu ahora quedó esclavo de la concupiscencia y del pecado. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Mira, porque el pecado es una vergüenza, el pecado destruye. Que el Señor siga llenándote de muchas bendiciones. Amén.